soy ingeniero en ciencias y sistemas, egresado de la Universidad de San Carlos y trabajo actualmente en la administración de base de datos Oracle y tecnologías Java, como consultor también. Entonces, el día de hoy quería presentarles acerca de lo que es la programación en el desarrollo de aplicaciones móviles, que es lo que generalmente está muy de moda, ¿verdad? Solo denme un minuto para poder compartirles con ustedes la presentación. Ahorita van a poder visualizar en la pantalla, solo denme un minuto. Y vamos a platicarles un poco acerca de esto. ¿No? Se quedó congelado. No sé si me... You are now unmuted. No te escuché. que si puedes volverme a dar permisos porque tuve que refrescar la pantalla para subir la presentación. Entonces, no sé si ven la presentación. You are now muted. Entonces, como les comentaba, tengo experiencia en el área de administración de base de datos, más que todo con los productos Oracle y por ende también con la parte de desarrollo en Java. Yo sé que muchos de ustedes tienen un cierto expertise con el tema de Java y tienen mucha curiosidad de cómo trabajan las aplicaciones Android. Directamente no vamos a entrar en profundidad, por ejemplo, del desarrollo de los web services, lo veremos de una escala bastante fácil. Y el tema acá es que ustedes aprendan a más o menos tener una idea o de ir pegando los pasos que necesitan ustedes al momento de crear una aplicación Android que se conecte a una aplicación remota, porque generalmente podemos crear una aplicación que va a estar ejecutándose a nivel del dispositivo, pero sabemos de que las aplicaciones hoy en día no trabajan de una manera aislada, que se van a quedar en el teléfono. Incluso los juegos actualmente que ustedes utilizan en línea, de una u otra forma se tienen que comunicar a un servidor centralizado que va a guardar la información de ustedes y que va a interaccionar más que todo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta presentación. Siéntanse libres de poder escribir y comentar durante la presentación si tienen alguna duda o comentario, ¿verdad? Entonces, nosotros al final de cuentas, como desarrolladores, somos una mezcla de todo un poco, desde científicos, artistas, porque al final de cuentas, hasta la programación tiende a ser un poco de arte, porque cada quien tiene su forma de desarrollar las cosas. En este sentido, también resultamos siendo una especie de cocineros, porque nosotros agarramos un puño de tecnologías y los sazonamos a como nosotros nos parece mejor y podemos generar aplicaciones basadas en esa mezcla que nosotros hacemos. Entonces, básicamente, al ser nosotros cocineros, necesitamos ingredientes para nuestro trabajo. Y en esta tarde, hoy lo que no les estoy proponiendo yo
una única forma de hacerlo, es una orientación nada más. En este caso yo voy a utilizar como un IDE básico para Java, voy a utilizar NetBeans. De base de datos relacional voy a usar MySQL. Como conector entre MySQL y Java es el driver JDBC que me permite la comunicación con Java. Como IDE para la aplicación Android, utilizaré el Android Studio proporcionado con Google y es básicamente un IntelliJ con especialidad en desarrollo de aplicaciones Android. Como ORM voy a utilizar Hibernate. Como web server utilizaré Payara, que básicamente es un fork del ya desaparecido Glassfish, que ya no se encuentra tan utilizado hoy en el mercado, pero tenemos una opción fácil como es Payara actualmente. Como les digo, no entraría tener casi que cada uno de los ingredientes que mencioné ahí es un tema que se puede extender un montón, pero hoy solo vamos a verlos como un conjunto todo y de una forma bastante por encima para poder abarcar todos los temas que queremos abarcar el día de hoy. Entonces, para empezar, ya hablando de la arquitectura, nosotros necesitamos conocer cómo es que va a funcionar nuestra aplicación. Nosotros sabemos de que vamos a hacer una aplicación Android, pero básicamente eso es una parte nada más del todo de lo que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar una base de datos, la cual va a estar en un servidor remoto, que lo podrían poner ustedes en, qué sé yo, en AWS de Amazon, en un montón de lugares que les pueden servir de hosting, incluyendo su propia máquina. Esa base de datos va a ser administrada a través de un servidor de base de datos que podría ser Oracle, SQL Server, cualquier otro más, la cual a través de este vamos a administrar esa base de datos o ese storage, que también puede estar en un servidor remoto y que al final de cuentas vamos a acceder a solicitarle información a esa base de datos a través de un servidor de aplicaciones, una aplicación web o en este caso un web services que vamos a utilizar el día de hoy. Ese web services va a estar siendo ejecutado sobre tecnología REST. Y el servidor de aplicaciones, como les mencionaba, es un web server Payara. Este web server va a poder ser accesado a través del Internet, a través de nuestra aplicación de teléfono que estamos construyendo. Entonces, necesitamos ir cubriendo uno a uno de estas etapas para poder llegar finalmente a completar cada una de estos, ¿verdad? Hasta llegar al teléfono que nos interesa. Entonces, como primer paso, si quieren verlo así, vamos a hablar de la base de datos y el servidor de base de datos. Obviamente yo no cuento con recursos para tener un hosting o para tener varias máquinas ejecutándose en el momento, y obviamente para la presentación es mucho más fácil poderlo montar en una sola máquina, por lo que todo este conjunto de cosas que les estoy enseñando acá, que deberían de correr en diferentes máquinas, se van a estar ejecutando en mi máquina para simular todos los escenarios posibles, ¿verdad? El servidor de base de datos, servidor de aplicaciones, el teléfono. Entonces, vamos a empezar hablando del tema también de cómo se va a desarrollar esa aplicación. Antes de hablar de la arquitectura, de la estructura de la aplicación, les voy a platicar del tema de la base de datos. La base de datos como tal es importante porque de nada nos sirve nosotros tomarle datos al usuario, si no guardamos esa información, si no persistimos, si no hacemos que esa información se quede grabada en algún sitio. Por tanto, es importante tener una base de datos la cual nos va a proveer una estructura sólida sobre la cual sabemos que nuestra información va a cumplir ciertos estándares de seguridad y de evitar incongruencias, va a tener integridad, va a tener muchos temas, que también es otro tema completo de hablar el tema de base de datos. Entonces,
para nuestra aplicación, eso era del lado del hardware. Estábamos hablando de lo que es el hardware como tal. ¿Cómo va a ser nuestro software? Como les dije, nosotros aquí somos cocineros, arquitectos, cumplimos muchas funciones. Entonces acá vamos a hablar de la arquitectura del software, cómo va a manejarse nuestra aplicación. Nosotros vamos a tener un usuario final que va a estar utilizando la aplicación, la cual a través del web services va a realizar peticiones. Nuestro web services funcionará como un controlador, en este caso, el cual interaccionará con la base de datos que le proveerá la información y esta le proveerá dicha información al web services y será entregado a través de nuestra plataforma de Android al usuario. Esto es lo que se conoce como el patrón MVC o modelo vista controlador. ¿Sí? Es importante que tengan claro, estamos hablando de todo esto y metiéndonos en contexto, porque de nada nos sirve meter a programar si nosotros no tenemos claro cómo estamos parados o qué es lo que queremos hacer. Como les hablo a mis alumnos en clase, no podemos comenzar a construir una casa sin saber ni siquiera cómo van a ser los cimientos, cuántos cuartos va a tener. En eso tiramos 4 paredes y resulta que se nos olvidó que teníamos que poner una ventana, va a ser trabajo extra. Necesitamos conocer el entorno, ¿verdad? Entonces, no sé si me siguen el paso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces ya hablando de lo que es, ya hablamos de la arquitectura del software, la arquitectura del hardware, vamos a hablar ya también de las herramientas que necesitamos. Todos aquellos que quieran utilizar estas aplicaciones que yo estoy utilizando, como les digo, no es la única forma. Alguien quisiera trabajar con Kotlin, trabajar en VS Code, en Eclipse, quieren utilizar Tomcat, Tommy, quieren usar otra base de datos Oracle, pero para mi caso yo les recomiendo, acá estos son los sitios donde ustedes pueden descargar las aplicaciones que vamos a estar utilizando el día de hoy. Entonces pueden pasar a descargar cada una de ellas a los sitios correspondientes. Tan fácil como ir a Google y buscar MySQL Download, Apache NetBeans Download. Entonces, pero acá se los dejo para los que quieran, pueden pasar a descargarlos y hacer las pruebas correspondientes. Entonces, vamos a empezar por la parte, como les decía, regresando al mapa del hardware, vamos a empezar hablando de la base de datos. Una vez voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar. Entonces, nosotros necesitamos haber instalado MySQL. MySQL actualmente ya en la versión Community les puede proveer el MySQL Workbench, el cual es un entorno de gráfico bastante cómodo, bastante útil, el cual en estas circunstancias nos resultará bastante fácil. El script que yo hago es bastante básico, crear una base de datos a la cual yo le llamo PhoneDB. Esta será la base de datos en la cual haremos persistente nuestra información. Después de crearla, le digo a MySQL que la vamos a usar. Una vez definida que vamos a usar esa base de datos, le digo que en esa base de datos que vamos a usar cree una tabla a la cual yo le voy a llamar persona y que va a tener como campos a los cuales va a almacenar el nombre, la edad y el número de teléfono. Les digo, no vamos a hacer un esquema más complejo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que entre más agreguemos, más complejidad podemos agregar y no nos daría tiempo de explayarnos lo suficiente. Una vez creada la tabla, le decimos que como llave primaria, como valor único e identificador de cada uno de los campos, tenemos el nombre, el cual no es buena práctica utilizar un nombre como identificador, pero como les digo, vamos a utilizarlo para el ejemplo. E insertamos algunos valores. Entonces, insertamos un nombre, en este caso Max, con edad de 34 años, y este es el número de teléfono.
otra persona, Alejandro, 34 años, con este número de teléfono. Entonces, si yo hago una consulta a la información una vez creada, yo puedo ver acá, permítame porque no le use, no ejecuto la query y me dice que cabalmente en la base de datos actualmente existe 2 campos con la información que yo inserté previamente. Entonces, aquí ya creamos nuestra base de datos. Entonces, podemos ir descartando ya en nuestra presentación cosas completadas, ¿verdad? Básicamente acabamos de cubrir esta parte y vamos a hacer un web services tipo REST de lo más básico que podíamos hacer, porque como les digo, estamos más orientados a la parte de la aplicación Android que a la aplicación del concepto de un web services. Entonces vamos a hacer el web services más sencillo que podemos. Entonces, una vez cumplido esto, vamos a proceder a ver el tema del servidor de aplicaciones. Ya vimos que nuestra información está persistente, que está guardada y no hay pierde. Ya sabemos que tenemos una tabla que se llama persona con los datos de nombre, edad y teléfono. Entonces, regresando, ya tenemos, nos olvidamos un rato ya de la base de datos y nos vamos a utilizar lo que es NetBeans. En NetBeans, ustedes lo que necesitan, básicamente, es definir en la sección de servidores dónde está ubicado, obviamente, su web server. Acá NetBeans les provee opciones como Apache Tomcat o Tommy, Glassfish, que les mencionaba yo, que a pesar sigue en el mercado, no quiere decir de que esté muerto, simplemente es que ya no se le ha dado la continuidad al proyecto como es debido. Y Payara, que es básicamente el sucesor de lo que es Glassfish. Entonces aquí podemos definir el web server que vamos a utilizar, cómo le queremos llamar, y nosotros le decimos en qué path está el software que nosotros descargamos previamente de los sitios que yo les indiqué. Entonces, una vez creado, ustedes ya tienen su web server levantado y entonces ya una vez definido el web server, podemos también nosotros definir una conexión a la base de datos. Entonces, pero esto vamos a platicarlo mientras hacemos acá el web server. ¿Cómo hacemos un web server fácil y rápido del tipo REST en una aplicación de NetBeans? Entonces, vamos a empezar creando un nuevo proyecto y en el filtro nosotros vamos a buscar Web Application, que es lo que nos interesa. Una vez identificado el Web Application, nosotros presionamos Next, le damos un nombre al proyecto, ¿sí? Le decimos el web server que vamos a utilizar, que yo ya que habíamos creado previamente, que era el de Payara, y le decimos qué versión de Java EE vamos a utilizar. En este caso voy a usar el Java EE 7 Web. Entonces, finalizamos. Por cuestión de tiempo, como les digo, ya les dejé montado acá uno. Y ustedes van a tener la típica arquitectura de proyecto de Java, el cual van a tener el source code donde van a poder crear sus paquetes. Y en esta sección ustedes vienen, dan clic derecho, presionamos otro y ustedes acá van a definir, van a poner acá, vamos a ver, buscamos la palabra REST, que es la que nos interesa. Entonces nosotros queremos crear un web service tipo REST. Como nosotros ya tenemos una base de datos previamente creada, nosotros vamos a decir RESTful Web Services desde una base de datos, porque nosotros ya conocemos la base de datos. Entonces presionamos Next.
En este caso, como les digo, yo ya tenía apuntado acá, pero ustedes, como no van a tener todavía definido un data source, ustedes tienen que crear un nuevo data source, ponerle un nombre, pueden ponerle como en este caso yo le puse MySQL Connection, y definir cómo es la conexión a la base de datos. Acá definen el conector, que como les dije, ustedes lo descargan desde los sitios que les había mencionado anteriormente, lo ponen en un directorio de su computadora, lo seleccionan, agregándolo, por ejemplo acá, yéndose al path donde está ubicado, y le damos Next. Acá ya una vez identificado el driver, cada driver va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes usan Oracle, van a bajar el driver de Java Oracle, el JDBC driver para Oracle. Si van a usar SQL Server, de igual forma, y así consecutivamente para cualquier base de datos. Luego mencionan el host o el directorio a donde se encuentra ubicada su base de datos. Como actualmente sabemos, mi máquina está en la base de datos, el MySQL que tengo corriendo, está ejecutándose localmente, ¿sí? Como se está ejecutando localmente, me sirve únicamente poner localhost, que es, ustedes pueden también poner 127.0.1, y el puerto genérico, el 3306, es el puerto por default, que generalmente cuando ustedes hacen la instalación del MySQL, es el que usa MySQL. En el caso de Oracle, el puerto que se utiliza es el 1521, pero son los valores por default, no son valores que quiera decir de que son incambiables, únicos. Cualquiera de seguridad en una empresa grande o con alguien con 5 dedos de frente no va a utilizar los puertos por default. ¿Por qué? Porque es fácil para un hacker saber que si me voy a buscar una base de datos en una empresa como la Cervecería Centroamericana, por ejemplo, puedo saber yo, o un banco, puedo saber yo que si ellos usan Oracle, casi seguro que su puerto para conectarse a la base de datos va a ser la 1521. Y casi que por seguro van a saber de que el usuario o system de la base de datos Oracle, como es mala costumbre, le van a poner un password tan sencillo como manager 1. Y con eso se van a lograr conectar. Entonces, tienen que saber todos los datos de la base de datos a la que se van a conectar, ¿sí? En este caso, como les digo, estoy usando los valores predeterminados, los que vienen por default, y le decimos el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que yo creé? Se llamaba PhoneDB. ¿Se recuerdan? Cuando creé yo mi script, la base de datos se llamaba PhoneDB. Entonces, ese mismo nombre es al que yo me quiero conectar, entonces yo le pongo el nombre. Y el usuario que voy a utilizar, generalmente si ustedes son los dueños de la base de datos en MySQL, pueden usar el usuario root y poner el password que ustedes conocen, que ustedes programaron por default. Entonces, aquí pueden hacer un testeo rápido y saber si se conectaron correctamente. Aquí en la parte inferior de la ventana les aparece un Connection Success, que quiere decir que lograron conectarse correctamente a la base de datos. Este es el string de conexión, o sea, todos estos datos que les pidió aquí fue para armar este string de conexión que va a utilizar la aplicación para conectarse. Una vez hecho eso, definimos el esquema. Como en este caso no estoy usando esquemas, no hay opciones y le damos finalizar. Una vez hecho eso, nos va a listar las tablas que están disponibles. Entonces, en este caso, ¿en qué tablas tenemos que creamos? La tabla que yo creé que se llamaba persona. Entonces, nosotros le decimos, agregue esta tabla a acá y le damos next. Nos va a crear, al finalizar, nos va a crear un web services, todo manual, todo automático, mejor dicho, perdón, no es palabra manual, todo automático. Ustedes no tuvieron que tocar una sola línea de letra de código y habrá generado estos paquetes, vean. Les creó un objeto
del tipo persona, o sea, es básicamente la información de la base de datos. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos nombre, edad y teléfono. Esto está utilizando el estándar JPA a través de Hibernate, que es otro framework que permite mapear. Aquí es donde entra el concepto de ORM o el Objective Relational Mapping, que consiste en convertir cualquier tabla de una base de datos, que es lenguaje SQL, como el que estábamos viendo aquí, a un lenguaje Oracle, el cual ya nos sentimos más cómodos de utilizar, donde vamos a tener una clase que se llame persona, y aquí están sus getters y setters para poder hacerlo. También tiene un constructores para las personas que obviamente ya cursaron el primer curso de Navenic con respecto a la introducción a la programación. Se encontrarán con conceptos básicos como el tema de setters y getters, como constructores, como strings, como ints, como los datos primitivos. Y entran en noción también algunos temas más avanzados, como son el tema de las anotaciones. Pero, como les digo, esto se generó automático. Ustedes no tuvieron que programar nada. Todo se mapeó fácil y rápido. Por eso les digo que no vamos a entrar en mucho contexto del web service. Simplemente sabemos que se creó este pequeño mapping y creó que se llama Persona Cascade REST, que es el web service como tal. Esta clase persona que creamos acá es la que nos va a servir, regresando a la presentación, un minuto a la presentación, y si nos regresamos a la presentación, ¿se recuerdan cuando hablábamos del modelo vista controlador? Y de que el controlador, que era mi web services, se tenía que comunicar con la base de datos, ¿sí? Entonces, esa comunicación de datos ahora se va a dar a través de mi clase.java, ¿sí? Que era que es el tipo persona, y esta clase es la que va a interaccionar con la base de datos, es la que va, una vez consultada la información, la base de datos la va a entregar en formato y la información que dio para You are now unmuted. You are now muted. Sí, les explicaba cabalmente de que el controlador que es el web services, que va a ser el que va a interaccionar con los datos a través de esta pequeña clase de Java. Por eso regresaba a la diapositiva a explicarles para hablar un poco de esto. Entonces, ya pasamos el tema de crear la base de datos, ¿sí? Ya pasamos básicamente cómo crear el web services, que básicamente es crear un proyecto de Maven, que es un web application, crear los paquetes, el entity y el web service, como ya lo vimos, crear los entities, que también es el que acabamos de ver, que es la pequeña clase de esta Java,
mencionando. Y de último, ya crear nuestros web services tipo RESTful. Todo lo hicimos, todos estos pasos a través del wizard que ya vimos en lo que es NetBeans. Entonces, estos pasos también ya están completados. Ya tenemos, si regresamos a la parte de la arquitectura de hardware, ya cumplimos esta parte. Solo nos queda validar que realmente esté funcionando nuestro web services, porque de nada me sirve a mí haber hecho eso y que el web services no funcionara. Entonces, les voy a mostrar que básicamente, si ustedes ejecutan a través de NetBeans, ustedes, por ejemplo, dan clic derecho. Bueno, en este caso, le dan run acá al proyecto. Y al ejecutarlo, como les digo, por cuestiones de tiempo, lo dejé levantado con anterioridad porque nos quitaría mucho tiempo por lo pesado que estamos corriendo. Base de datos, entorno para aplicación web, un emulador Android. Estamos corriendo el Android Studio, estamos corriendo la diapositiva. Se tardaría muchísimo en levantar el web server por el entorno. Mi máquina no es un servidor con bastante galleta para aguantar todas las cargas que tenemos. Entonces ya dejé levantado previamente el web service. Y el web service es básicamente lo que les va a mostrar cuando ustedes lo ejecuten. Si ustedes le dan clic derecho acá, no, es acá. Ustedes, una vez, esto es el código Java, ¿verdad? Pero ustedes, si quieren testear el web services, el proyecto les va a crear una carpeta que se llama RESTful Web Service. Entonces, una vez levantado su entorno web, que les va a tirar, acá pueden ver la información del web server que ya se está ejecutando en Payara, ¿sí? Una vez hecho eso, ustedes quieren testear el web services. Entonces, acá si le dan un clic derecho y le dan Test Resource URI. Eso les va a abrir una página en un navegador web y básicamente me fue a traer la información en formato XML de lo que ya está en la base de datos. Vean, me creó mi lista de personas. La primera persona dice que tiene 34 años, que se llama Alejandro y que este es el número de teléfono. La segunda persona tiene esta edad, es su nombre y su número de teléfono. Y esto es lo que va a ir a consumir la aplicación Android. O sea, ya hicimos la primera parte. Ahorita ya podemos ir con una aplicación de teléfono a recoger esta información y plasmarla ya en una aplicación móvil. O sea, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Ya tenemos base de datos, aplicación web. Entonces ya proseguimos a la siguiente etapa, que es la programación Android, que es la parte jugosa que ustedes querían ver, ¿verdad? Entonces, ya regresando al tema, regresamos a la presentación y ya cubrimos esta parte del camino. Esta parte del camino ni la trabajamos porque es el internet, o sea, solo necesitamos un mecanismo de conexión, ya sea Tigo, Claro, lo que sea, y ustedes van a poder accesar a través de ese internet a consumir la información del web service. Entonces, vamos a proseguir. A ver. Víctor, no sé si vas a publicar esta presentación en algún sitio para... Yo obviamente la puedo compartir ahí para que Víctor la pueda You are now unmuted. publicar. You are now muted. Igualmente voy a empaquetar el software que tengo, tanto del proyecto de web services como la aplicación Android, para que la puedan estudiar posteriormente, ¿verdad? Entonces, para que Víctor la pueda subir junto con la presentación. Entonces, ya hablamos, ya vamos por acá, nos toca el teléfono. Entonces, prosigamos. Entonces, mientras tanto, en Android Studio, ya ahora sí ya podemos irnos a la parte de Android. E igual, como les dije, no voy a ponerme a crear las aplicaciones acá desde cero por cuestiones de tiempo, que levantar la aplicación, porque solo en levantar voy a perder 20 minutos. Entonces, mejor
pero sí les voy a ir platicando cómo es toda esta parte. Lo que primero que tenemos que hacer es crear un proyecto con la plantilla, básicamente la Empty Activity. En Android, como sabrán, para los que ya tendrían un poco más de experiencia en esto, Android utiliza el concepto de fragments y de activities. O sea, cada pantallita que ustedes ven en Android se puede representar como una activity o como un fragment. Entonces, vamos a, como en los proyectos de consola que ustedes, estoy seguro, están acostumbrados, tienen un main. Básicamente tenemos también una activity main, una actividad principal por donde va a empezar el proyecto de Android, que va a ser la primera que se va a ejecutar. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos crear un proyecto con su main, básicamente, pero vacío. Definimos el paquete donde va a irse a empaquetar el proyecto y el lenguaje a utilizar. ¿Por qué el lenguaje a utilizar? Porque resulta que para Android ustedes ya pueden seleccionar si quieren usar Java o quieren usar Kotlin, que es el otro lenguaje de programación que también corre sobre JVM y que si pueden buscar en internet hay una interesante presentación de Víctor que habla cabalmente de Kotlin, de los principios de Kotlin y que pueden aprovechar para conocer también un poco sobre este lenguaje, que está también sobre la máquina virtual de Java. Es un lenguaje un poco, se podría decir así, más amigable de lo que tal vez podrían verlo con el caso de Java. Y nosotros tenemos que definir qué API mínimo de Android vamos a utilizar. Por defecto, es hasta actualmente el Android Studio les dice que la versión mínima que les recomiendo utilizar es la versión 15. ¿Por qué? Porque el 99% de los dispositivos o tienen o soportan por lo menos la versión 15. Si usan versiones más viejitas, ya van a tener que hay menos cantidad de dispositivos y si usan versiones más nuevas, de igual forma. Entonces, como que la más usada en el mercado ahorita y que por default casi que Google les recomienda es usen la versión 15, que es la mínima, y les pone un máximo. ¿Qué podrían decir ustedes? Quiero que me corra hasta la versión actual de Android. ¿Cuál es la ventaja? Si lo ponen hasta la versión actual, pues van a tener acceso a recursos que versiones viejas no tenían. Pero la desventaja es justamente eso. Al usar recursos nuevos que ya vienen en versiones nuevas, los teléfonos viejitos ya no van a soportar eso. ¿Sí? Exactamente. Esa es justamente la desventaja, Luis, que tenemos, que es obviamente decir, bueno, si queremos llegar al 99% de la gente, no me voy a poner a usar la última versión de Android porque casi seguro un 0.01% de los teléfonos van a usar eso, ¿verdad? Entonces, regresando a la presentación, vamos a hablar acá y vamos a proseguir a crear nuestro proyecto. New Project. Definimos básicamente el entity, como les digo, pueden empezar el entity con muchas cualidades que ustedes pueden querer, pero a veces nos pueden generar ruido o código innecesario que no vamos a utilizar en nuestro proyecto. Una vacía, le ponemos nuestro nombre de la aplicación, le ponemos el paquete que necesitamos, donde vamos a alojarlo, e incluso en qué parte de nuestra máquina vamos a estar guardando el proyecto para seguirlo. Y como les decía, ustedes escojan si programan con Java o con Kotlin. Y pueden definir, como les digo, el SDK mínimo que van a utilizar. Como les digo, por default, les recomienda usar el Ice Cream Sandwich. Entonces lo finalizamos y nos va a crear un proyecto por default en Java. En Android, ustedes para programar van a utilizar la parte gráfica o la parte visual, la van a programar a través de código HTML, donde van a definir todas las características de los componentes que ustedes van a usar, y los .java, o sea, van a ir en parejas. Por ejemplo, en este caso tenemos el activity main, que es el XML principal,
que es la parte visual, y el main activity, que es el punto Java, que es el background o el backend que va a utilizar el código para interactuar con esa parte gráfica, ¿verdad? O sea, en una definimos qué componentes hay, de qué color van a ser los componentes, de qué forma van a estar organizados los componentes, y de este lado vamos a hablar de cómo se van a comportar esos componentes con respecto a la clase, ¿sí? Entonces, regresando acá, tenemos que, en el segundo punto, nosotros tenemos que definir el Android Manifest, ¿sí? Donde tenemos que darle los permisos correspondientes para que nuestra aplicación pueda accesarlos. Por lo menos nuestra aplicación, mínimo, para que funcione, necesitamos que tenga permisos para acceder a Internet. ¿Por qué? Porque si, así como veíamos en la gráfica de la parte de acá, si no tenemos este acceso, de nada nos sirve programar aquí y aquí. Entonces necesitamos por default este acceso. Entonces, mínimo necesitamos eso. Si su aplicación va a necesitar cámaras, va a necesitar acceso a los contactos, ya son otros 25 LEN. En aplicaciones, en versiones máximas como Android 28 o superiores, les recomiendo agregar esto. ¿Por qué? Porque pueden tener problemas a la hora de querer interactuar con la aplicación. Entonces, sí les recomendaría agregar esta línea de código en su Android Manifest. El Android Manifest básicamente es el archivo de configuración global de la aplicación, que va a decir con qué API estamos trabajando, qué permisos va a tener la aplicación. Entonces, regresando a la pantalla, ustedes verán acá el Android Manifest que se ubica en la carpeta que cabalmente dice Manifest. Entonces, Android Manifest aquí, este código es autogenerado por Android, por el editor. Y ustedes únicamente tienen que agregar esta pequeña línea de código. Vean, acá. Que la ponen antes de la application si quisieran. O sea, fuera de este tag. Sino que tiene que ir fuera del tag aplicación, y le definen qué permisos va a utilizar, que fue el que les decía yo que era el permiso de Internet. Entonces, hasta acá solo los estoy poniendo en contexto. Todavía no hemos hablado ya de lo que es la aplicación como tal. Todavía no estamos hablando de las características que va a tener. Entonces, ya pasemos a ver un poco más cómo van a quedar las cosas. Como les decía, hablando de cómo va a ser nuestra aplicación. Necesitamos entonces un main que va a ser la página, la ventana principal que vamos a ver en pantalla, ¿sí? Vamos a necesitar un fragment layout que va a ser nuestro container, donde nosotros vamos a listar a través de un scroll bar y de una lista con scroll bar los componentes. La aplicación lo que va a ir a hacer es tomar la información del web services que tenemos, ¿sí? Y lo vamos a listar como que fuera la lista de componentes de la lista de contactos que tenemos en nuestro teléfono. Nos va a decir el nombre y el número de teléfono, ¿sí? Entonces, la aplicación eso va a hacer. Va a ir a traer esa información que vamos a ir a traer del web services, lo va a listar ya en una aplicación móvil donde podamos ver el nombre y el número de teléfono. Entonces, a través de este container, nosotros vamos a poner una lista con scroll, porque obviamente no vamos a tener 5 contactos o 10 contactos, entonces necesitamos tener un scroll bar para poder movernos. Y vamos a tener un XML al cual le vamos a llamar navigation, en este caso, el cual me va a permitir interactuar con la pantalla principal a través de un menú del tipo navigation button, del que vamos a poder escoger qué actividad queremos hacer. Si queremos ver el calendario, por ejemplo, si tuviéramos un calendario de actividades, podemos ver la lista de contactos, ¿sí? Y otra información del
los contactos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, obviamente, otra vez, no vamos a hacer las otras dos y nos vamos a centrar en este componente, en la lista de contactos. La lista de contactos, al final de cuentas, va a ser una lista que se va a ir a montar a este container y vamos a programar cada row, cada uno de ellos, o sea, vamos a decir de qué está compuesto cada fila en esa lista, ¿sí? O sea, aquí tenemos la lista y aquí tenemos cómo van a estar hechos cada uno de los componentes de esa lista. Entonces, este es nuestro mapa de cómo vamos a movernos en la aplicación. Entonces, estamos empezando por el main, vamos por el main ahorita y vamos a pasar a ver el navigation y el button. Antes de eso, la aplicación básicamente se va a visualizar algo así. Vamos a... Por alguna razón no carga las... No logro visualizarlas. Un segundo. You are now unmuted. Sí. You are now muted. Antes de seguir hablando de estas, que ya es el código que vamos a estar hablando, discutiendo del código, quiero que visualicen más o menos cómo se tendría que ver la aplicación para que tengan una idea. Entonces, lo que vamos a construir ahorita es esto, el entorno donde vamos a tener la lista de componentes, ¿sí? Y vamos a tener un menú en el cual vamos a seleccionar, por ejemplo, si nosotros queremos ver la lista de contactos, queremos ver el calendario, o queremos ver información de las personas, ¿verdad? Lo que vamos a listar acá, o lo que vamos a trabajar ahora, es esto, este pequeño menú, y cómo programamos este pequeño esquema. Entonces, para eso necesitamos la pantalla, antes de eso, darles acá, de lo que tiene que ir en mi main, ¿sí? En mi main necesitamos definir, como les decía yo, el frame layout y el cual le vamos a agregar el scroll bar. Agregando este pequeño texto, agregamos un scroll bar a nuestro frame layout que se crea por default cuando se crea el main. Y vamos a agregar un navigation button, que esto lo pueden encontrar fácilmente en muchos ejemplos de internet y que puede ir variando de versiones de Android porque obviamente las versiones se van refrescando y los componentes también van cambiando sus estructuras, pero básicamente vamos a ver cómo está actualmente. Y esto nos va a permitir mostrar el menucito que les mostré, la línea celeste que estaba abajo, y el cual... porque si yo solo creo el button navigation, solo me lo va a mostrar gráficamente, pero no va a tener una interacción. Para eso necesitamos definir el menú. Entonces nosotros definimos que nuestro menú va a ser el navigation XML que yo les mencionaba. Y tenemos que decir dónde vamos a ir a poner este código. Entonces veámoslo ya a nivel de código y dejemos de hablar tanto tema teórico. Entonces, regresémonos a la aplicación y nosotros necesitamos, entonces, ya salimos del manifest y nos vamos a pasar a nuestra parte visual de la activity. Como les digo, esto se crea automático. Lo que tendrían que cambiar acá va a ser que en el frame layout que se muestra acá, ustedes van a agregar esta línea de código que les mencioné, que les va a agregar el scroll. Y después ustedes van a agregar un código para el navigation button que como les digo, pueden encontrar ejemplos en internet. Igual van a ver en el código que yo comparta. Y van a definir, por ejemplo, como ustedes, como hacen en las variables de Java, por ejemplo, crean una variable int, un string, le van a poner un nombre a la variable. Igual pasa acá. Al componente yo le voy a llamar, generalmente es el estándar de Android. Ustedes ponen el @+id y luego el nombre de la variable. En este caso yo le llamé navigation view, ¿sí?
Definimos el tamaño, la posición, de qué color va a ser, el tamaño del texto, a la par de qué va a estar, pero lo que nos interesa es esto, agregarle un menú. O sea, de nada me sirve la barrita celeste si no va a tener opciones. Entonces nosotros definimos el menú. Ponemos @menú, que hace referencia a la carpeta donde va a estar, porque si ven acá, en mis recursos de Android, porque ya va a crear, en el proyecto de Android se crea una carpeta que se llama REST, donde están los recursos, donde están recursos de los iconos, hay recursos como como les digo, ya la parte visual, y tenemos esta carpeta, la cual podemos crear, que se llame menú, y aquí vamos a poner mi Navigation View, que va a ser la que tiene los botones para lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces acá ya creamos nuestro menú, nuestra barrita celeste, pero sin los botones todavía. Entonces hablemos del menú. El menú, ya acá pueden ver cómo se vería visualmente, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene el Android Studio, que les va a dar facilidades de que puedan visualizar los componentes también como de una forma gráfica. O sea, miren, de esta forma se vería el menú que le estamos creando ahorita. Aquí ya se visualiza los iconos y todo porque yo ya había configurado mi menú. Entonces, acá vamos a ver cómo es. Entonces, veamos el código. Entonces, creo mi menú, creo un archivo XML, le digo que va a ser un menú y le digo qué ítems va a tener. De ítems va a tener el título que yo les puse, si se dan cuenta en la barrita de acá, dice persona, es el texto que va a aparecer en el icono, ¿sí? Dice el nombre que yo le puse a la variable para yo poder interaccionar con ella, en dado caso lo necesitemos, y el icono, el @Dragable, está en la carpeta cabalmente con el mismo nombre. Y acá están los iconos, ustedes pueden bajarlos de internet o pueden dibujarlos si quisieran, incluso si son diseñadores, y agregarlos a esta carpeta. Obviamente el tamaño de las imágenes puede variar, entonces ustedes son conscientes de que ahí pueden manejar dispositivos de diferentes tamaños y por tanto tienen que poner carpetas especiales dependiendo del tamaño de iconos que van a manejar. Entonces, tengo el primer ítem que es persona, segundo ítem que es contactos y tercer ítem que es calendarios. Y ahí está mi menú. Y se va a ver reflejado ya acá. Aquí ya aparece el icono, ya aparece el texto, ¿sí? Y ahí estamos. Ya trabajamos nuestra parte esta. Entonces, ya cumplimos con la explicación de la parte del main, ¿sí? Hasta ahorita seguimos hablando de cositas bien básicas de Android. Ni siquiera hemos entrado a ver cómo vamos a interaccionar con nuestro web service. Entonces, aquí les hablaba. ¿Sí? Decime, You Víctor. are now muted. You are now unmuted. Ok, vamos a acelerar un You poco. are now muted. Entonces, no podemos entrar mucho en contexto y hablar de esto, pero entonces ya que tenemos listo ya nuestros botones, vamos a hablar de los componentes. Los componentes, en este caso, vamos a hablar ya de los contactos, la lista de contactos que vamos a visualizar en ese espacio que tenemos acá, en la aplicación que les mostré anteriormente, ¿verdad? En lo que tendríamos por acá. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar esto? Lo vamos a rellenar creando otro fragment, otro XML que va a llegar a caer con la lista de componentes. Entonces tenemos que crear un recycler view, que es un modo avanzado de las listas que generalmente se usan en Android. Y eso se crea creando este pequeño componente y le ponemos un nombre, como habíamos hablado, ¿verdad? Seguimos hablando del tema visual. Entonces, y esta
se va a rellenar, va a interaccionar con otro XML que va a tener cómo van a estar listados nuestros componentes. Para que lo vean hacia dónde vamos a llegar, lo que queremos visualizar. Y creo que Morris quería mencionar algo. No. Entonces, acá tengo el emulador con la aplicación ya previamente levantada y solo quiero que visualicen cómo es, qué es lo que yo quiero llegar, ¿sí? Esta es la aplicación, acá están los menús y si yo le doy en contactos, me lista los datos consumidos del web services. Entonces, lo que queremos construir ahorita, vamos a construir el row, la fila, que va a estar compuesta del nombre y el número y el teléfono. ¿Sí? A eso vamos a llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil. Vamos entonces a programar lo que la otra parte visual que nos faltaba, las últimas dos, que era el contact fragment, como les digo. El contact fragment únicamente va a tener el componente recycler view, el ID y todos los demás componentes que va a tener esto. No entramos en contexto en hablar de todo esto porque es posiciones, orientación, pero eso lo pueden estudiar estudiando un poco más acerca de lo que hace el componente. Lo único que tenemos que saber que esto es una lista y que se va a alimentar de rows, que son estas rows, que si se dan cuenta, va a ser un text view, que es lo que les va a listar este nombre, por ejemplo, Alejandro de Max. Este es el text view. Y el button, que va a ser este icono de acá, que va a tener el número de teléfono. Entonces, ahora sí, ya sabemos, ya hasta aquí ya construimos nuestro entorno gráfico. Veamos cómo es entonces, entremos ya a lo mero fuerte, ¿verdad? Que es ya hablar de cómo programamos para accesar a eso. ¿Ok? O sea, todo esto para poderlo desarrollar, hablamos de todo esto para ya caer a lo mero jugoso, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de esto. Y lo primero que tenemos que hacer es un POJO, un plain old Java object, un Java básico, que va a llevar la estructura que nosotros ya usamos que nosotros sabemos que tiene el web services o la información que nos va a devolver el web services. Nosotros sabemos que el web services nos va a traer un nombre, una edad y un número de teléfono. Entonces, como nosotros ya sabemos esto, nosotros vamos a programar un pequeño web service, una pequeña base de Java súper básica, súper esencial, que ustedes ya la saben programar y que no lleva mayor ciencia. Vamos a crear un POJO bien básico, el cual lo vamos a poner acá. Yo le creo una carpeta especial, la que le puse POJO, y acá está una clase de Java, definimos string, integer, y definimos su constructor, sus getters y sus errors. Perfecto. Entonces, no tiene mayor ciencia. Esto no es ni siquiera, no sé por qué lo estoy explicando. Entonces, regresando a la presentación, ya entramos ya teníamos esa estructura, la cual va a recibir la información del web services. Ahora veamos qué tiene el main.java, porque vimos su parte visual. Ahora veamos cómo va a ser. Métodos que va a tener. Va a tener 3 métodos. El método Setup Navigation View, el cual es un método que va a enlazar el Bottom Navigation y va a tener un listener, alguien que va a estar pendiente de cuando el usuario dé clic para saber cuál menú fue el que seleccionó el usuario, si seleccionó persona, si seleccionó contacto o si seleccionó calendario, ¿sí?
El select fragment es un método que, basado en el clic que dé el usuario, lo va a enviar al fragment correspondiente, y el push es el que ya toma ese fragment que el usuario seleccionó y lo va a lanzar a pantalla. ¿Sí? Pasémonos al... Y ya vemos el main, pero el punto Java. Nos olvidamos de las partes visuales y tenemos que cuando se cree nuestro activity, se va a ejecutar el setup navigation. El setup navigation va a crear un objeto del tipo button navigation view, que es el que ya creamos allá, que es nuestra barrita. Y con este método, que es el find view by ID, hacemos el match. Aquí hacemos el match entre el modo visual y el modo y el backend. Entonces, nos aseguramos de que el objeto exista, obtenemos el menú del Navigation View y ponemos una posición por default. Por default, nuestra aplicación se va a poner en la posición 0. ¿Qué quiere decir la posición 0? Se va a poner acá, ¿verdad? Aquí donde dice persona. Porque esto es 0, 1 y 2, ¿sí? 0, 1 y 2. Entonces, por default, nos ponemos en la posición 0 y programamos la selección del listener. O sea, si programamos que cuando esté pendiente de que el usuario seleccione, y cuando el usuario seleccione, va a irse a nuestro select fragment, que es el otro método, y este va a decir, si el ítem está chequeado, entonces captúrelo y mire, si es la opción 1, obviamente aquí tenemos comentados los otros dos, porque el único que va a estar funcionando es la opción, el Navigation 2, que es el de contacto. Y el push fragment nos va a llevar a través del Fragment Manager, le va a decir, mira, cambiémonos de ventana y vayámonos al nuevo fragment, a la nueva pantalla, que es la de los contactos. Entonces, se va a ir a la nueva pantalla, que es la de los contactos, y la de contactos va a tener lo siguiente. Y esta es la que tiene la galleta. Esta es la que tiene el verdadero poder aquí. ¿Por qué? Porque esta es la que va a tener el que captura el web services, el que consume el web services. Entonces, ojo acá, ojo. Lo primero que vamos a hacer es crear un contact adapter, que este va a ser el que rellene los componentes. O sea, esta clase se va a encargar de comunicarse con el web services y obtener la información. Pero obtener la información no nos alcanza. Nosotros tenemos que irnos a los componentes de la aplicación Android a rellenarlo con la información que obtuvimos. Eso lo va a hacer este pequeño objeto que se llama Content Adapter, que lo vamos a ver también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es capturar la vista actual. Nos vamos a poner en la vista actual. Y basado a esa vista actual, vamos a hacer el match otra vez del Recycler View, que se recuerdan que era nuestra lista de Java. Y hacemos el match con la parte visual. Esta va a ser la lista, ¿verdad? Hacemos el match entre la lista que se va a visualizar y la lista con los datos que vamos a obtener. ¿Sí? Y vamos a usar esta pequeña clase interna que se llama obtener data del web services, que hereda de este tipo, de esta clase previamente hecha que se llama async task. En la clase anterior que les estaban hablando, hablaban de los métodos asíncronos. ¿Qué quiere decir asíncrono? Que no se sabe si realmente va a haber conexión en ese momento al internet o no. Es una comunicación que no estamos 100% seguros de que va a estar ejecutándose todo el tiempo. Entonces, esta pequeña clase
va a encargarse de crear un hilo que va a depender de la conexión, que va a estar de una forma asíncrona conectada. Necesitamos obtener una URL, que es la URL de conexión al web services. ¿Cuál es esa URL? ¿Se recuerdan cuando yo ejecuté el web services? Le di el test y me tiró estos datos, me tira una URL. Esta es la URL que nosotros necesitamos consumir. Entonces, esta es la que vamos a copiar y que la que vamos a usar acá. Porque se recuerdan de nuestra clase persona, esa lista es la que vamos a rellenar, ¿verdad? Entonces, método background, vamos a conectarnos a esa URL y a través de un lector tratar de ir leyendo ese. Aquí ya obtuvimos la conexión web services, pues aquí ya lo estamos consumiendo y lo vamos a leer a través de un JSON Reader, utilizar un JSON Reader y vamos a movernos a través de ese JSON. JSON es ese formato de texto que no es XML, sino que utiliza otro tipo de formato para manejar documentos y lo recorremos para ir rellenando. Aquí vamos a ir tomando cada uno de los componentes que nosotros tenemos y lo rellenamos con la información obtenida del JSON. Y ya obtenida esa lista, nosotros se recuerdan que hablé del contact adapter. Le voy a dar la lista de personas que yo ya capturé y ya nos vamos a ir a esta clase que es el contact adapter, que es el que va a interaccionar que va a tener la interacción con el text view del nombre y el text view del teléfono. Entonces, aquí hacen el match con con la parte visual otra vez del método findViewById y van a rellenar los componentes. Y en el constructor, obviamente ustedes capturan la lista de personas y el contexto del que viene. Y entonces van a hacer el match de moverse a través de las listas e irle dando los valores entre ya el modo gráfico y el valor obtenido que venía del web services. Y ya con eso ustedes ya hicieron la parte de... Obviamente tuvimos que acelerar un poco el paso por cuestión de tiempo, de que ya estamos sobre la hora, pero les voy a dejar el código para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Para que lo analicen. Pero básicamente nosotros teníamos que llegar a esto y ya lo construimos. Creamos nuestro adapter, creamos toda la parte del background y ustedes pudieron programar cómo rellenar ya la parte. Si yo agrego un nuevo dato a mi base de datos, por ejemplo, ahorita llego a insertar un dato más, solo para que ustedes vean que no hago trampa y que sí funciona, que no es simplemente copy-paste de alguna imagen que yo me fumé. You are now unmuted. You are now muted. A vos decir que sí. Y ahora, si yo consulto la base de datos, aparece ya el nuevo campo. Y si yo refresco la aplicación, ya aparece reflejado el cambio con el lado de Víctor. ¿Sí? Entonces, y así, yo todo lo estoy corriendo a través de una aplicación en una misma máquina, pero esto de todo debería estar distribuido, la base de datos en un server de base de datos, el servidor de aplicaciones corriendo en un servidor de aplicaciones en AWS, por ejemplo, y ustedes desde sus teléfonos le dicen a los usuarios bajen esta aplicación, la descargan y ellos van a poder conectarse a través del web services. Obviamente no estamos hablando de que aquí no estamos manejando certificados de seguridad, no estamos hablando de que utilicen puertos más seguros,
hay demasiada tela que cortar de todo esto, pero esto es una pasada, una pequeña untada en un pan con jalea de lo que ustedes pueden hacer. Es simplemente para que ustedes conozcan y ustedes utilicen este recurso que les voy a proveer para que ustedes aprendan y utilicen. Incluso alguien puede ver muy difícil el tema de cómo yo consumí el web services a través de esta clase de Async Task, y hay formas más fáciles de consumir. Hay frameworks que facilitan las cosas. Pero si ustedes aprenden, como les digo yo a mis alumnos, si ustedes aprenden a manejar carro mecánico, el automático se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, aquí usamos lo más básico. Si necesitan algo más, les dejo mis contactos. Entonces, eso sería todo de mi lado. Solo les comparto ya los últimos comentarios. En la presentación también les mencionaba, aquí también se menciona qué función cumple cada una, porque si ustedes quieren ver el código, ustedes pueden hacer match entre lo que habla la diapositiva y lo que está en el código y entender un poco mejor de cómo funcionan las cosas. Entonces, preguntas, comentarios, muchas gracias por su atención. Sé que lo último fue complicado, pero